Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy. Espero que estén de maravilla y listos para un nuevo episodio de chismecitos jugosos y análisis profundos sobre las celebridades que tanto nos fascinan. Y prepárense porque el tema de hoy es de esos que nos hacen suspirar y reflexionar. Vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los hombres más codiciados y talentosos del momento, el incomparable Burak Özçivit. Sí, el mismísimo Balbey, Kemal Soydere, el hombre que nos robó el corazón con su mirada profunda y su sonrisa cautivadora. En este vídeo vamos a desentrañar un poquito más la personalidad de Burak y a adentrarnos en sus pensamientos y sentimientos. Vamos a descubrir qué lo hace reír, qué lo emociona y sobre todo, qué opina de la fidelidad y de los celos. Porque como cualquier ser humano, Burak Özçivit tiene sus propias experiencias y sus sentimientos. Y hoy vamos a hablar de un tema que al parecer le toca de cerca, los celos. Un tema que por cierto siempre genera controversia y despierta un sinfín de debates en las redes sociales y en la vida real. Créanme, la cosa promete. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en este viaje a través de la vida, los sentimientos y las reflexiones de nuestro querido Burak. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se les escapa nada de lo que pasa en el mundo de las celebridades, incluyendo los detalles más jugosos y las noticias más relevantes. Ya saben, es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Así que suscríbanse ya. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gusta, es una manera sencilla de apoyar mi trabajo. ¿Listos? Empecemos. Burak Özçivit, como ya saben, es mucho más que un rostro bonito. Es un hombre increíblemente guapo, sí, pero también es un actor talentoso y un empresario exitoso. Su carrera ha sido meteórica y ha conquistado corazones en todo el mundo. Ha protagonizado algunas de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, aquellas que se han convertido en un fenómeno global, como El Sultán, donde interpretó al icónico Malkoçoğlu Bey, un personaje que lo catapultó a la fama internacional, o Kara Sevda, conocida en español como Amor Eterno, donde compartió protagonismo con la talentosísima Neslihan Atagül, y que se convirtió en un éxito rotundo en países de todo el mundo. Pero más allá de su éxito profesional, Burak es conocido por ser un hombre muy familiar, que valora profundamente sus raíces y sus seres queridos. Es un hombre que irradia una imagen de cercanía y autenticidad que lo distingue del resto. Y por supuesto es conocido por su relación con la también actriz Fariye Evcen, con quien ha formado una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Juntos han construido un hogar y una familia, y su historia de amor es un ejemplo de perseverancia y de cariño. Fariye Evcen, por cierto, es otra belleza de la televisión turca, una actriz talentosa y carismática que ha dejado una huella imborrable en la industria. Juntos forman una pareja que irradia armonía y complicidad, y que ha sabido mantener su relación alejada de los escándalos y los chismes. Su historia de amor es digna de una novela turca, llena de romanticismo y de momentos inolvidables. Se conocieron en el rodaje de una película, y desde entonces no se han separado. Han compartido momentos felices, viajes, sueños y la dicha de formar una familia. Su relación es un testimonio de que el amor verdadero existe y puede perdurar en el tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de celos? ¿Cómo reacciona Burak ante la idea de ver a su amada con alguien más, aunque sea en la ficción? ¿Cómo lidia con las escenas románticas que su esposa debe interpretar como parte de su trabajo? Esta es una pregunta que seguramente muchos fans se hacen. Pues bien, en varias entrevistas, Burak ha hablado abiertamente sobre este tema, y sus respuestas nos han dejado entrever un lado un poco más humano y vulnerable del actor. En una entrevista en particular, le preguntaron directamente sobre su reacción al ver a Fariye en escenas románticas con otros actores. La pregunta era directa, pero la respuesta, mucho más reveladora. Burak, con una sonrisa en los labios y con esa mirada que tanto nos gusta, respondió que efectivamente no era su cosa favorita del mundo. Dijo algo así como, no voy a mentir, no me gusta mucho verla con otros hombres. Es normal, ¿no? ¡Guau! Ahí lo tienen, directo de la fuente. No le gusta. Y no le gusta nada. Aunque claro, siempre con un toque de humor y sabiendo la diferencia entre la ficción y la realidad, Burak deja claro que los celos, de alguna manera, están presentes.
Esta respuesta, aunque honesta, no deja de ser humana y comprensible. Revela que, a pesar de su éxito y de su profesionalis, Mo Burak sigue siendo un hombre con sentimientos, que se preocupa por su esposa y que se siente un poco incómodo ante la idea de verla en situaciones románticas con otros hombres. Y no nos engañemos, es totalmente comprensible. Aunque se trate de un trabajo, y aunque ambos sean actores profesionales que entienden la naturaleza de su profesión, la idea de ver a tu pareja en una situación romántica con otra persona, por muy ficticia que sea, puede generar cierta incomodidad. Es algo que todos, en mayor o menor medida, podemos entender. La profesión de actor con sus escenas íntimas y sus romances ficticios puede ser un desafío para cualquier pareja. Pero ¿cómo manifiesta Burak estos celos? ¿Es un hombre posesivo? ¿Controlador? ¿Exige explicaciones? Pues, por lo que se desprende de sus declaraciones y de la imagen que proyecta, no parece ser así. Al contrario, Burak ha demostrado ser un hombre muy respetuoso con su pareja y con su trabajo. Sabe separar la realidad de la ficción y confía plenamente en Farije. En otra entrevista, le preguntaron qué es lo que más valora en una relación, y su respuesta fue clara y contundente: la confianza y el respeto. Sin confianza y respeto, no hay nada, afirmó. Y esa frase, a mi parecer, resume muy bien su forma de ser y su filosofía de vida. La confianza y el respeto son los pilares fundamentales de cualquier relación sana y duradera. Son la base sobre la que se construye el amor, la amistad y el compromiso. Burak, aunque siente celos, entiende que el trabajo de su esposa es parte de su vida, y la apoya incondicionalmente. Sabe separar la realidad de la ficción, y confía plenamente en Farije. No interfiere en su trabajo, no le impone restricciones, y respeta su independencia. Y eso, señoras y señores, es lo que construye una relación sana, sólida y duradera. Es la clave para que el amor perdure a lo largo del tiempo. Pero volvamos al tema de los celos. Es interesante cómo la opinión pública, y especialmente los medios de comunicación, a veces romantizan los celos. Como si fueran una prueba de amor, una señal de que te preocupas por la otra persona. Como si los celos fueran sinónimo de pasión y de entrega. Y no es así. Los celos en exceso pueden ser muy dañinos, pueden generar inseguridad, desconfianza, control, e incluso pueden destruir la relación. Los celos excesivos son una señal de inseguridad personal, de falta de confianza en uno mismo y en la pareja. Los celos, en su justa medida, pueden ser una emoción natural y comprensible. Pero cuando se convierten en obsesión, en control, en desconfianza constante, se transforman en un problema serio que puede afectar la salud mental y emocional de ambas personas. Afortunadamente, Burak parece tener una perspectiva mucho más madura y saludable sobre este tema. Entiende que los celos son una emoción natural, pero que no deben ser el motor de una relación. Comprende que los celos, aunque sean inevitables en ciertas situaciones, no deben ser un obstáculo para la felicidad y el bienestar de la pareja. Sabe que la confianza y el respeto son más importantes que los celos, y que son la clave para construir una relación sólida y duradera. Y aquí es donde entra en juego la confianza, el respeto y la comunicación. Es fundamental que en una relación se hable abiertamente sobre los sentimientos, incluyendo los celos. Expresar lo que sentimos sin juzgar, sin reprochar, es clave para construir una relación sólida y duradera. La comunicación abierta y sincera es la herramienta más poderosa para resolver cualquier conflicto, para superar cualquier obstáculo y para fortalecer los lazos de la pareja. Es importante hablar sobre los celos, sobre las inseguridades, sobre los miedos, sin temor a ser juzgados. Es necesario crear un espacio seguro donde ambas personas se sientan cómodas para expresar sus sentimientos sin temor a represalias. Pero, ¿cómo manejar los celos de manera saludable? Aquí hay algunos consejos. Reconocer los sentimientos aceptar que los celos son una emoción natural, pero no dejar que controlen nuestras acciones. Analizar la situación intentar identificar la causa de los celos. ¿Son producto de inseguridades personales? ¿De falta de confianza en la pareja? ¿De una situación específica? Comunicar los sentimientos hablar abiertamente con la pareja sobre lo que sentimos, sin acusaciones ni reproches. Confiar en la pareja recordar que la confianza es fundamental para una relación sana.
Asterisco 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 establecer límites claros asterisco asterisco en algunos casos, es necesario establecer límites claros para evitar situaciones que generen celos. Asterisco 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 trabajar en la autoestima asterisco asterisco fortalecer la autoestima es fundamental para superar los celos y otras inseguridades. Asterisco 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 buscar ayuda profesional asterisco asterisco si los celos son excesivos y afectan la relación, es recomendable buscar ayuda profesional. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues que incluso los hombres más guapos y exitosos como Burak Ozceğiz tienen sus inseguridades y sus sentimientos. Que los celos en cierta medida son naturales, pero que no deben dominar una relación. Que la confianza, el respeto y la comunicación son pilares fundamentales para construir un amor verdadero. También podemos aprender que a veces es bueno ser un poquito celoso. No para controlar a tu pareja, sino para demostrar que te importa, que te preocupas por ella, y que quieres lo mejor para ambos. Pero siempre, repito, con respeto y confianza. El amor, como un jardín, necesita ser cuidado, regado y nutrido para florecer. En definitiva, Burak Ozceğiz nos ha demostrado que es un hombre con los pies en la tierra, que valora su relación, que entiende la importancia de la confianza y el respeto, y que a pesar de su fama, es una persona cercana y auténtica. Y eso, amigos míos, es algo que podemos admirar y aprender de él. Es una lección de vida, una inspiración para todos aquellos que buscan construir relaciones sólidas y duraderas. Además de su talento actoral y su atractivo físico, Burak ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales. Ha participado en campañas benéficas y ha utilizado su influencia para promover valores como la solidaridad y la igualdad. Es un hombre que se preocupa por el mundo que lo rodea y que utiliza su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Y hablando de aprender, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que es normal sentir celos? ¿Cómo manejan ustedes los celos en sus relaciones? ¿Creen que es posible tener una relación saludable y duradera en el mundo del espectáculo? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus experiencias. Es la mejor forma de aprender y de enriquecer este espacio. Sus comentarios son importantes, sus ideas, sus preguntas, sus experiencias enriquecen la discusión y nos permiten crecer como comunidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este pequeño vistazo a la vida de Burak Ozceğiz y a sus sentimientos sobre los celos. Hemos hablado de un tema interesante, y hemos aprendido algunas cosas valiosas sobre las relaciones de pareja. Hemos explorado la complejidad de los sentimientos humanos, la importancia de la comunicación y la necesidad de construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. Gracias por acompañarme una vez más. Me encanta tenerlos aquí. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos. Cada like, cada comentario, cada suscripción me motiva a seguir creando contenido de calidad. Y activen la campanita para no perderse las notificaciones. Así, cada vez que suba un vídeo, serán los primeros en enterarse. Estén atentos porque pronto tendremos más análisis, más chismecitos y más sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y cuídense mucho. Chao, chao. Y recuerden siempre, sean felices, amen con intensidad y valoren cada momento de la vida. Hasta la próxima.